Quiero leer lo que dice la palabra en el libro de Génesis. Voy a leer el capítulo 22 y voy a leer los primeros dos versos. Génesis 22, en sus primeros dos versos dice así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de compartir, de poder celebrarte, de poder adorarte. Y ahora, Señor, prepara nuestro corazón para recibir la palabra que viene directamente de ti. Sé que es voz de Dios y no de hombres, y sé que lo que quieres es que tu pueblo escuche. Así que te pido que estés en medio de nosotros durante todo este tiempo, y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el juego de béisbol hay dos jugadas que se llaman sacrificio. Una es cuando se da un fly de sacrificio y el corredor avanza una base. Y otra es cuando se hace un toque de sacrificio, donde el jugador es out, se sacrifica por el equipo y los jugadores avanzan también una base. Así que el día viernes, cuando estábamos viendo el juego ahí en el estadio, estaba juego 0-0 en el cuarto juego de la final, más de 36,000 personas en el estadio, y el equipo de de los Tiburones de La Guaira, pone hombre en primera y segunda, juego a 0-0, y comenzaron esos managers de tribuna. Tiene que tocar la bola, no, mejor que batee, si batea y da un hit, no tiene que regalar un out. Y él lo decía, y si batea para doble play, va a echar a perder el inning. Y estaban ahí esos managers de tribuna diciendo que era lo que se tenía que hacer. Y yo escuchando, yo nunca me pongo a hablar con la gente ni a decirle que lo que a mí me parece, pero yo pensaba dentro de mí, tiene que tocar la bola, tiene que hacer un toque de sacrificio, porque si lo avanza y marcan una carrera primero, hacer una carrera en este juego de tanta presión, una final, pues marcar adelante va a ayudar mucho al ánimo del equipo. Y vino el jugador, después de esos dos hits, tocó la bola, avanzaron, base por bola intencional, 3 en base, y vino un fly de sacrificio y anotó la primera carrera. Pues las dos jugadas de sacrificio pasaron en el mismo inning, el toque y el fly. En ese momento, pues ustedes no lo van a creer, en medio de esa algarabía, luego de que La Guaira había anotado la primera carrera, y la bulla, y la samba, y la celebración, el Señor me dio el título de esta prédica. Y el título es: con un toque de sacrificio, siempre avanzarás. Siempre que nosotros sacrificamos algo en nuestra vida, eso va a permitir que tú avances. En este caso, avanzamos hacia el título porque fue la primera carrera que después abrió el juego para que La Guaira quedara campeón. Cuando regresamos al versículo que leí al principio, el Señor le está pidiendo a Abraham que haga un sacrificio. Le está diciendo que tome a su hijo y que con él haga un holocausto, un sacrificio al Señor, para que demuestre su amor y su obediencia. Pues no es nada fácil lo que Dios le está pidiendo aquí a Abraham. Se pueden ustedes imaginar como padres que Dios te diga hoy: mira, toma a tu hijo que tanto amas y preséntalo, sacrifícalo para mí, por amor a mí. Yo creo que nosotros dijéramos: no, Señor, te volviste loco, eso no es posible. Pero en ese tiempo, cuando el Señor le habló a Abraham, él se activó. Él no lo dudó, ni lloró, ni dijo: Señor, ¿qué estás haciendo? Sino que se activó a obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Y vamos a ver lo que dice ahora el versículo 3 y 4 de este mismo Génesis 22 que leímos al principio. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Pues Abraham no se puso triste, no se puso bravo, simplemente obedeció. Y la obediencia a Dios siempre será el mejor camino.
Si yo te pregunto hoy, si el Señor te pidiera que tú renuncies a algo que tú amas, ¿cuánto te costaría o cuán difícil sería renunciar a eso? Tienes que sacrificar eso que tú tanto amas, pero que tú crees que es lo correcto, pero Dios te dice, hoy tienes que eliminar eso de tu vida. Tienes que quitarlo de tu corazón. ¿Ustedes creen que lo harían? Porque esta historia se cuenta fácil. La podemos leer, la podemos ver, relatar, predicar, pero en la palabra de Dios es una de las pruebas más difíciles que Dios jamás le haya pedido a alguna persona. Y la pregunta importante es, ¿por qué el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? Porque Dios quería probar su corazón, quería abrirle un nuevo camino, quería llevarlo a otro nivel de fe y prepararlo para cosas mayores. ¿Y sabe por qué la palabra dice o no nos dice que él se entristeció, que él se preocupó? Porque es un humano. Lo que pasa es que había una promesa sobre la vida de Abraham. Y la promesa estaba allí y él sabía, si Dios me dio esta promesa, él va a saber cómo me va a sacar de esta situación. Y quiero que veamos ahora en Génesis 17, primeros 5 versículos, para que podamos entender la promesa que Dios ya le había dado a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Entonces había una palabra profética sobre Abraham. Vas a ser el padre de muchas naciones. Y cuando la promesa llegó a Abraham, él no tenía hijos, su esposa era estéril, él era un hombre viejo. Y podía decir, ¿será que el Señor se equivocó? Tener un hijo yo a esta edad y mi esposa no puede darme un hijo. Pero creyó lo que Dios le estaba diciendo por medio de su palabra y pudo ver el milagro. Pudo ver a ese Isaac llegar a su casa. Sus ojos lo vieron, su fe creció y la promesa llegó. Entonces cuando el Señor le dice, agarra a tu hijo y camina hacia el holocausto para que haga sacrificio, Abraham tuvo que haber pensado, este niño me lo dio Dios. Y él me prometió a mí que yo iba a ser padre de multitudes. Así que yo no sé cómo él va a ser, pero si este muchacho queda eliminado, ¿de dónde va a venir mi herencia, mis generaciones, mi descendencia? Pues algo va a hacer el Señor, pero yo voy a tomar al muchacho y yo voy a obedecer. Por eso él caminó tranquilo hacia ese holocausto, porque había una promesa sobre él. Ahora yo te quiero predicar a ti como iglesia, casa de Dios. Sobre ti hay promesas. Sobre ti hay promesas de bendiciones. No lo digo yo para que se emocionen. Lo dice la palabra de Dios. Sobre ti hay muchísimas promesas. Promesas de bendiciones para ti. Promesas de bendiciones para tu familia. Promesas de bienestar, de prosperidad, de que las cosas van a estar bien cuando tienes de primero al Señor. Si hay una promesa sobre ti y hoy no lo ves y hoy tienes que sacrificarte, tienes que seguir creyendo, porque va a llegar el momento donde vas a recibir las promesas y las bendiciones así como se las dieron a Abraham. Entonces se trata de que aunque tus ojos no lo vean y que tú no sepas, como Abraham no sabía cómo iba a venir la respuesta, seguir creyendo y seguir avanzando. Pero hay algo importante que dice este versículo en cuanto a la promesa. Dile a la persona que está a tu lado, algo importante. Y eso importante, no sé si ustedes lo detallaron cuando leí estos 5 versos, porque era una condición. Dile que está a tu lado, condición.
para recibir el milagro. La condición era que Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Ustedes saben lo que significa anda delante de mí. No te escondas, haz las cosas correctas, haz las cosas para que me obedezcas, haz las cosas para que me honre, para que mis ojos puedan verte y delante de mi presencia pueda ser bendecido. Y después le dice otra cosa: y sé íntegro. Quiere decir que el Señor le está diciendo: ve delante de mí y sé íntegro. ¿Qué significa ser íntegro? Que ahí donde nadie te ve, poder vivir una vida llena de santidad, poder estar apartado para el Señor, poder hacer lo que le agrada a Dios, poder decir lo que le agrada a Dios. Pues Dios le está diciendo: vas a ser padre de multitudes, pero hay dos condiciones. Tienes que estar delante de mí, tienes que obedecerme, tienes que honrarme, tienes que respetarme y tienes que ser íntegro. Por eso las promesas están en la palabra de Dios, como se lo acabo de decir, para cada uno de nosotros. Pero Dios no es el responsable de que llegue a tu vida, somos cada uno de nosotros. Porque cuando andamos delante de Él y cuando somos íntegros, estamos preparados para recibir la promesa que Él ha dado. Amén. Pero todo esto trae un sacrificio. Nada en esta vida es tan fácil para conseguirlo si no nos sacrificamos. Por eso yo quiero saber cuánto tú estás dispuesto a sacrificar en tu vida para agradar a Dios. Por eso quiero que revisemos rápidamente cosas interesantes que están metidas aquí en esta historia y sé que la podemos anexar a nuestra vida, porque son cosas que nos van a ayudar a recibir lo que Dios ha prometido. Lo primero es tener una fe a prueba de todo. Fe a prueba de fuego, como digo yo. Que pase lo que pase, veamos lo que veamos, esté sucediendo lo que esté sucediendo, nuestra fe sigue intacta. Es un ejemplo que Abraham pone en este versículo. No sucumbió, su fe sigue estando intacta. Cuando leemos este texto, esta es la cuarta prueba que Dios le pone a Abraham para desarrollar su fe. No fue la primera, fue la cuarta. Recordemos que la primera fue cuando lo llamó a dejar a su familia y a su parentela. Deja tu familia, deja tu tierra, arranca hacia otro lado que yo te voy a guiar. Y ahí comenzó la primera prueba para Abraham. Después vino la segunda prueba. Recuerden que cuando él se fue, se llevó a su sobrino Lot y comenzó a tener problemas con Lot, con la gente que trabajaba con Lot y con los que trabajaban con Abraham. Y Dios le dice: sepárate de tu sobrino. Es la segunda prueba. Y Abraham le dice: si tú te vas por la izquierda, yo me voy por la derecha. Si tú te vas por la derecha, yo me voy por la izquierda. Pero Dios ha dicho que hasta aquí llegamos juntos. Esa fue la segunda prueba. La tercera prueba. Dios le dice: renuncia a tu hijo Ismael, porque ese no es el hijo de la herencia, ese no es el hijo de la promesa, ese fue el hijo de tu desespero. Y muchas veces nosotros queremos echarle la ayudadita a Dios y metemos la pata porque no hacemos lo que Dios está preparándonos para recibir, sino que queremos hacerlo por nuestra propia voluntad y terminamos saliéndonos del propósito de Dios. Aplicamos nuestra lógica, aplicamos nuestra sabiduría. Pues tengo que hacerlo de esta manera, pues tengo que hacerlo de lo otro, y se nos olvida qué dice el manual de cómo debemos actuar. Y por eso Dios le dice a Abraham: renuncia de tu hijo Ismael, deja que se vaya con la criada, porque ahora va a venir el de la promesa. Y finalmente le dice: toma tu hijo Isaac, que es la cuarta prueba, y ofrécelo como un holocausto. Para nosotros los cristianos, la vida está marcada por muchas pruebas. Y las pruebas son las que Dios usa para disciplinar nuestro carácter. Son necesarias. A veces decimos: es injusto que me esté pasando esto. Pero Dios necesita que tú pases por pruebas para que tu carácter sea desarrollado. Porque yo no he visto a un cristiano que ore más cuando esté metido en una prueba.
Porque cuando todo está bonito, cuando todo está bien y son las 4 de la mañana y te suena ese despertador y tú tienes dinero en tu cuenta y te va bien con tu esposa y tienes un buen trabajo y tienes un buen carro parado afuera y todo está chévere, puedo dormir una media hora más, es muy temprano para pararme. Voy a pararme un poquito más tarde, desayuno y me voy para el trabajo. Pero cuando tú estás en prueba, apenas suena esa alarma, tú te levantas y brincas de la cama y comienzas a tirarte de rodillas a orar. Y Señor, necesito ver la respuesta. Señor, necesito que me llegue el dinero que estoy esperando. Señor, tengo muchas deudas y necesito pagarlas. Y aquí estoy yo, buscando tu rostro, orándote. Y como el Señor sabe que en las pruebas es donde más le buscamos, pues por eso nos manda pruebas. Porque las pruebas van a hacer que tu carácter sea fortalecido. Hay gente que en las pruebas queda ponchado, hablando con esto de béisbol, y no terminan de superarse. Pero cuando tú, en medio de la prueba, crees la promesa de que hay bendiciones para ti, tú vas a ser aprobado. Tú vas a poder ir hacia lo próximo. Con frecuencia y prueba. Dile que está a tu lado, con frecuencia y prueba. Ayúdame a predicar. Pero siempre hay una prueba suprema. Le acabo de decir 4 pruebas por las que pasó Abraham. Deja a tu familia. No, está bien, porque ya esto, el primo este fastidioso y quieren entrar al mismo tiempo que entro yo al baño. Está bien, vamos a dejar a la familia. Quizás hacer una prueba ahí que no era tan difícil. Deja a tu sobrino Lot. Está bien, deja a mi sobrino Lot. Deja a tu hijo Ismael. Deja al hijo Ismael. Pero llegó la prueba suprema. Al hijo que tanto amas, sacrifícalo. No era nada fácil. Nosotros pasamos por muchas pruebas, pero hay una prueba que es la prueba suprema. Pero esa es la prueba preliminar para desatar la gran bendición que viene a tu vida. Por eso no digas, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y hasta cuándo me pasa lo otro? Y siempre como que voy de mal en peor. Son pruebas que cada prueba que vas superando te van acercando hacia la bendición. Y cuando viene la macro, la suprema, la que tú dices, no puedo con más, pero tu fe sigue intacta, tú sigues creyendo en el Señor, ahí va a venir la bendición del Padre. Así que Abraham había sido probado por Dios varias veces, pero en esta hay algo diferente. Él le dice, dame, hijo, tu corazón, porque lo que está en tu corazón, y por eso el Señor se lo dice. ¿Ustedes creen que a veces cuando tenemos las discusiones de pareja, a veces la esposa es experta en decirte una cosa? Vamos a poner un ejemplo, como que tú saliendo de la iglesia, para no ponerlo así tan difícil, le dices a alguien, un hombre, a una mujer que no es su esposa, oye, estás bonita hoy, el Señor te está bendiciendo, porque le mete la parte ahí religiosa. Y resulta que cuando estás en tu casa, tu esposa se está viendo en el espejo y dice, mira, estoy bonita, así como le dijiste a fulanita. Entonces, experta en recordarte, te comiste la luz, no hiciste lo que tenías que haber hecho. A mí es la que me tienes que decir que estoy bonita, no a la otra. Para eso ya tiene su esposo. Pues Dios, cuando le está hablando a Abraham, le dice, toma a tu hijo, y le dice como le dice a la esposa, al que tanto amas. ¿Y por qué el Señor le tiene que recordar al que tanto ama? Porque le puede haber dicho, toma a tu hijo Isaac y llévalo para un holocausto, para el sacrificio. Pero se lo recordó, le dijo, al que tanto amas. Porque ya Abraham tenía a Isaac metido en su corazón. Antes Abraham era, Señor, y te busco, y Dios, eres el Dios de mi padre, Señor. Pero cuando nació el hijo de la promesa, después del desespero, después de ser viejo, después de ver el milagro, pues su corazón comenzó a estar pendiente del muchacho. Como muchas veces nos pasa, estamos más agradecidos de recibir la bendición del que nos dio la bendición. Somos fieles, estamos creyendo, damos nuestros diezmos, damos nuestras ofrendas, estamos chéveres, el Señor, estamos orando por algo, recibimos eso, ya se nos olvidó, ya. Era como solamente para tener esto. Pues no seamos tontos, discúlpenme la palabra, eso es solamente una bendición. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ir de gloria en gloria y de bendición en bendición. Si tú recibes una bendición, no cierres el chorro, más bien sigue haciendo lo mismo para que recibas más de la mano de Dios. Amén. Pero ¿qué pasaba aquí? El Señor
le estaba probando el corazón a Abraham, al hijo que tanto amas. Por eso todo lo que Dios nos da, debemos entregárselo a Él. Está bien que nosotros le demos nuestra inteligencia, que le demos nuestro talento, que le pongamos nuestro dinero al servicio, pero lo más importante y lo que Dios espera es que nuestro corazón sea por completo para Él. Porque cuando nuestro corazón es lo primero, o Dios es lo primero en nuestro corazón, cada una de las demás cosas se van a convertir en lo primero, porque es algo automático. Cuando las otras cosas son lo primero, quizás Dios no pueda estar ahí. Lo conocemos, le amamos, le creemos, sabemos de lo que es capaz. Pero cuando Él es lo primero, lo demás va a recibir su bendición en su momento. Entonces Dios le estaba haciendo una prueba a Abraham. Por eso Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay muchas cosas que tenemos que sacrificar en nuestra vida para poder ver la mano de Dios actuar a nuestro favor. La segunda cosa importante que podemos ver de este relato es que este pasaje nos habla del amor de Dios. Y le recuerdo lo que le dice el Señor a Abraham: toma a tu hijo al que amas. Porque como padre amas a tu hijo, ¿verdad? Bueno, ahora te va a tocar hacer algo fuerte con él. Y este es uno de los pocos escenarios del Antiguo Testamento donde se presenta a Dios no solo como hijo, sino también como el Padre. Se muestra el corazón del Padre. Y aquí hay una relación de lo que después iba a suceder en el Calvario cuando Jesucristo estaba siendo llevado para ser clavado en la cruz. El Padre tenía que entregar a su hijo por amor. Dios le está diciendo a Abraham, tienes que entregar a tu hijo por amor. Pero ahorita lo está poniendo el hijo. Puede ser que tú tengas que entregar tu carro por amor. Puede ser que tú tengas que entregar tus amistades por amor. Tiene que ser que tú entregues las cosas que tú hablas y que tú ves por amor a Dios. Dios a cada quien le va a demandar de acuerdo a lo que esté entronado en su corazón, si no es Él lo primero. Y fíjense, voy a recordar lo que dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre entregó al Hijo y el Hijo fue obediente. Y como el Hijo fue obediente, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte. Y dice la palabra de Dios que fue una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y lo exaltó a lo sumo y lo puso por un nombre que es por encima de todo nombre. Para que delante de ese nombre toda rodilla se doble y le alabe. Todo lo que esté en el cielo, todo lo que esté en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todo eso lo hizo Dios con su Hijo solamente porque Jesús obedeció. Ahora, puede haber sido duro para un padre tener que entregar a su hijo. Pero ahora vamos a ver la relación de lo que está pasando con Abraham y con Isaac. Isaac se fue tranquilo, fue obediente hasta la muerte. Así como dice la palabra en Isaías que el Señor fue como un cordero llevado al matadero. Así mismo iba Isaac. Él tampoco iba peleando. Él iba diciendo, bueno, mi papá me dice que tenemos que ir para allá, pues yo voy a acompañar a mi papá. No se defendió, se quedó tranquilo. Y por eso es que el amor del Padre se ve reflejado, porque el que hizo el mayor sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros. Ahora hay algo importante. En el principio del pasaje se dice que Abraham tomó la leña que iba a preparar para el holocausto y se la entregó a su hijo Isaac, y él era el que la llevaba. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo tuvo que cargar su cruz y llevarla hasta el lugar de la crucifixión, porque estaba llevando nuestras cargas. Entonces, si el Señor hizo el mayor sacrificio que se puede hacer en esta tierra, ¿cómo nosotros no vamos a sacrificarnos por Él?
¿Cómo a nosotros nos va a costar tanto entregar un tiempo al Señor? Y siempre andamos con una lucha, con una lógica. Y Dios nos está diciendo, yo te amé primero, yo lo hice primero. Pues todo lo que tú me puedas entregar, ya yo te amé primero. Entonces cuando nos sacrificamos por las cosas de Dios, estamos siendo recíprocos a lo que Él por amor hizo primero. Pero aquí viene lo que más me gusta cuando nos sacrificamos. ¿Sabes qué es? Ustedes no saben qué es lo que más sucede o lo que va a suceder cuando tú te sacrificas. No saben. Viene la provisión. Cuando tú te sacrificas, viene la provisión de Dios. Porque Dios está viendo un corazón doblegado, un corazón obediente, un corazón que ama y respeta a Dios. Dice la palabra que cuando Abraham le dice a Isaac, vámonos, tenemos que caminar. Isaac fue caminando y me imagino que iba tranquilo hasta el momento que llega y le pregunta a su papá, mira papá, aquí tenemos fuego, aquí tenemos leña, aquí está el monte, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el carnero para el holocausto? Pues yo no lo veo. Él no sabía que era él el que iba a ser sacrificado. ¿Y sabe lo que se imagina para él, padre Abraham, tener que ir con su hijo de la mano y decirle, tú no sabes que el que va a ser sacrificado eres tú? Que como papá te voy a tener que entregar solamente por amor a Dios. Ustedes se pueden imaginar esa escena. Cuando el hijo, que era un muchacho, quizás no era un niño, pero sí podía ser como un preadolescente, le diga, papá, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Porque yo no lo veo por ningún lado. Tuvo que haber sido un momento muy difícil y muy duro para Abraham. Pensar, este es mi hijo al que yo amo y me va a tocar despedirme de él. Pero la respuesta que Abraham le dijo fue, hijo mío, Dios se va a encargar. Así que quédate tranquilo. Y siguieron caminando, dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar, Abraham construyó el altar. Le dijo, Isaac, dame la leña que tienes ahí en la espalda. Comenzó a preparar el lugar. Y tomó a su hijo Isaac y lo puso encima del altar. Y estaba listo. Y todavía su corazón en 1000 pedazos diciendo, ya llegó el momento. Y todavía Dios no dice nada. Parecía una película. Y pone ahí, y el hijo tranquilo, Isaac, haciendo lo que su padre le estaba diciendo que hiciera. Y cuando ya agarra el cuchillo y lo levanta para matar y para sacrificar a su hijo, entonces vino un ángel que le dijo, Abraham, Abraham, no pongas mano en el muchacho, no le hagas ningún daño. Y yo creo que ahí Abraham debe haber gritado internamente, debe haber hecho la ola, debe haber dicho de todo. Digo, Señor, me llevaste hasta el límite para poder ver el milagro. Y muchas veces nosotros somos empujados hasta el límite para poder ver el milagro de Dios. Dios lo puede hacer ahorita. Dios lo puede manifestar ahorita. Dios te puede responder ahorita. Sí lo puede hacer. Pero muchas veces nuestro corazón tiene que quedar quebrantado ante la presencia de Dios para poder recibirlo de Él. Porque para Dios es muy fácil que te lo dé ahorita. Ay, Señor, yo necesito este milagro. Pero tú no oras, no lo honras, no obedeces. Y para Dios es fácil dártelo. Pero cuando tu corazón es quebrantado y cuando tú quieres realmente agradar a Dios y haces un sacrificio, pues ahí el Señor te va a bendecir. Y te va a dar lo que tú estás esperando. ¿Sabes qué le dijo al ángel? Ahora sé que temes a Dios,
porque ni siquiera has negado en darme a tu único hijo. Y es algo interesante porque Dios le dice, presten atención aquí, Dios le dice tu único hijo. ¿Y qué dice el Juan 3:16? Porque el Señor entregó a su único hijo. Pero Abraham tenía otro hijo. Isaac no era el único. Tenía a Ismael. ¿Por qué el Señor le dice entregaste a tu único hijo? Porque ese era el de la promesa. Yo te voy a decir hoy como pastor, no eches a perder la promesa que Dios ha puesto sobre ti porque tú quieras hacer las cosas a tu manera. Si Dios te trajo a este lugar hoy, es porque Dios te va a bendecir. Si Dios ha prometido que te va a dar provisión, pues Dios te la va a dar. Si Dios te ha dicho que te va a dar restauración, pues Dios te la va a dar. Pero no eches a perder los planes de Dios, porque los planes tuyos a Dios no le importan. A Dios le importan son los de Él. Y por eso, dice la palabra de Dios, no me negaste a tu único hijo, teniendo otro. Porque ese era el que Dios le había ofrecido a Abraham. Yo no te había ofrecido que tú te acostaras con una criada. Ustedes se pusieron de acuerdo y nació Ismael. Era este el hijo de la promesa. Era este el que tenías que esperar. Cuando llegó el momento de que su corazón es quebrantado, de que saca a Isaac del corazón, porque si ya levantó el cuchillo para matarlo, ya Dios había dicho, él es capaz de matar a su hijo por mí. Quiere decir que yo soy primero en su vida. Cuando Dios ve que Él es lo primero en tu vida, ahí viene la provisión, ahí viene la bendición. El sacrificio, sí. Muchas veces nos va a tocar hacer cosas difíciles, sí. Pero la palabra de Dios nos enseña que una vez que le dijo, no le hagas daño al muchacho, y Abraham alzó su vista, vio que en el matorral estaba un carnero enredado por sus cuernos. Y el ángel le dice, toma ese carnero y ese es el que vas a montar ahí. Saca a Isaac, lo montas en el altar y ahí lo sacrificas. ¿Pudo él hacer el sacrificio para Dios? ¿Pudo eso llegar con olor fragante? El corazón de Dios se alegró de ver la obediencia de Abraham y pudo regresar nuevamente con su hijo. Pues la bendición fue completa. Y por eso Abraham puso a este sitio, este monte, el nombre de El Señor provee. Y hasta hoy se le dice, este es el monte donde el Señor provee. Porque el Señor te va a dar lo necesario para que tú puedas seguir adelante cuando Él es lo primero en tu vida. Fíjense que Abraham pudo haber puesto otros nombres a este monte. Si Él lo enfoca, présteme atención aquí, si Él lo enfoca hacia Él, si Él lo enfoca hacia su problema, Él podía haber dicho, este monte se llamará el monte de la prueba. O él pudo haber dicho, este monte se llamará el monte de la agonía, porque yo estaba agonizando cuando tenía que entregar a mi hijo. O podía decir, este monte se llamará el monte de la obediencia, porque me tocó obedecer a Dios para ver el milagro. Si él hace el enfoque hacia lo que él estaba viviendo. Pero como él no hizo el enfoque hacia él, sino que hizo el enfoque hacia Dios, y le dio la gloria a él, por eso él dice, este monte se llamará Dios provee. Porque en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de lo que yo no puedo ver, Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a traer la provisión. Entonces, querida iglesia, no se trata de lo que vemos nosotros. No se trata de cómo yo enfoco el problema. Se trata de lo que Dios nos quiere mostrar, de lo que Dios quiere hacer. Porque cuando Dios entregó a su único hijo, a ese máximo sacrificio, a lo sublime, para nosotros poder tener la salvación, pues ahí el Señor trajo la provisión de una vida eterna. Por eso es que cada vez que Dios va a dar algo, Dios va a dar algo que va a ser de bendición. Ya lo estaba anunciando desde el Antiguo Testamento.
El Señor resucitó al tercer día. Y cuando tú lees nuevamente la escritura que le leí al principio, dice que Abraham tomó a Isaac y al tercer día fue que llegó al lugar donde lo iba a sacrificar. También pasaron 3 días. Quiere decir que ya se estaba profetizando lo que iba a pasar. Porque Abraham tuvo a Isaac 3 días muerto. Porque ya cuando le dice eso Dios, dice: este muchacho no va para el baile. Pero cuando el ángel le dijo: no le hagas nada al muchacho, porque ya veo que honras a Dios, ese día volvió a nacer Isaac. El Señor murió y resucitó al tercer día para que tú y yo hoy podamos tener vida eterna. Amén. Pues no hay ningún sacrificio que sea más grande que ese. Y por eso yo te pregunto hoy: ¿a qué tú estás dispuesto a renunciar en tu vida? Muchas veces me toca hablar con gente de la iglesia y, como dice mi pastor Tony, si esa piedra cae en tu techo, es porque Dios te está hablando. Si esa piedra cae en tu techo, o cae, mejor dicho, en el techo del vecino, pues escucha la bulla que está haciendo para que no caiga en la tuya. Pero muchas veces nos esforzamos en querer ser buenos padres, nos esforzamos en querer hacer las cosas bien y correctas, de que nada nos falte, pero en el sacrificio de lo humano se nos olvida que sin la aprobación de Dios, todo lo que nosotros hagamos va a ser en vano. Y muchas veces usamos hasta el domingo para ir a trabajar porque nos faltan cosas, y yo les digo: no trabajes el domingo es el día del Señor. Es que me falta completar. Dios es capaz de bendecirte de lunes a sábado. Dios no necesita otro día más para bendecirte. Cuando tú pones el domingo, que es el primer día de la semana, como primicia de decir: mi primer día de la semana, que es domingo, yo lo dedico al Señor, Él va a redimir toda la demás semana. ¿Y por qué Dios necesita un día más para bendecirte si lo puede hacer de lunes a sábado? Pero Satanás en su astucia empieza a sacarte del propósito. No, si no trabajas, te vas a quedar corto, no vas a poder pagar, no vas a poder alcanzar. Y la fe comienza a fallar. La Biblia no lo relata, pero yo me imagino que Satanás le estaba volviendo la mente loca a Abraham. Vas a tener que entregar al hijo de la promesa. Dios es un mentiroso. Después que te dijo que iba a ser padre de multitudes, te entrega un hijo y ahora te mandó a botar un hijo y al otro quiere que lo mate. Dios es un mentiroso. Estaba tirándole fuego en la mente. Pero Abraham estaba enfocado en la promesa. Yo sé que Satanás nos ataca. Yo pasé por ahí. Y dudamos. Y no hay nada mejor para Satanás que tú dudes. Porque cuando está la duda, ahí se mete Satanás. Donde está la fe, ahí se mete Dios. Y cuando tú crees el principio bíblico que dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será dado por añadidura. ¿Qué es todo? La renta, la luz, el mercado, pagar las cuentas, pagar el carro, pagar el seguro, que te alcance para hacer mercado, que puedas inscribir a los hijos en el colegio. Todo será dado por añadidura. ¿Dónde? Cuando Jehová es lo primero en tu vida. Son promesas que el Señor nos da, pero tenemos que activarlas. Renunciar no siempre es fácil. Renunciar a las cosas que amamos no siempre es fácil. Así que ¿a qué estás dispuesto tú hoy a renunciar en tu vida? Al ego, al mal carácter, a la infidelidad con Dios, a sustituir a Dios por tantas cosas. Hay gente que siempre me pregunta: no puedo ir el domingo por X razones, porque me voy de viaje, porque llegó familia a mi casa de visita, o porque estamos enfermos, o porque nos sentimos mal. ¿Será que tengo que ir para la iglesia, pastor? Y mi respuesta siempre es la misma: si tú vas a dejar de trabajar en lo secular en un día para hacer dinero, por los mismos motivos y razones que te estoy dando ahorita, pues no vayas para la iglesia. Pero si tú no vas a dejar de trabajar, así estés enfermo, así tengas visita en la casa, así pase lo que pase, porque si tú faltas un día al trabajo, te va a descalabrar el presupuesto. Ahí ya tú tienes tu respuesta. Buenas noches, no me preguntes más. Entonces sí, es difícil. Sacrificio no es nada fácil.
sacrificio es lo que Dios busca. Un corazón que quiera tenerlo al de primero. Por eso decía el título de la prédica: un toque de sacrificio siempre te va a avanzar. Cada vez que tú sacrificas cosas en tu vida para que Dios sea lo primero, eso te va a avanzar hacia su bendición. Pues hoy es una buena oportunidad para caminar al monte y agarrar ahí lo que tú más amas, que puede ser dado por Dios, que Dios te lo pudo haber entregado, pero que está tomando el lugar de Dios, que está tomando la posición que no debería tomar. Agarra eso y comienza a caminar hacia el monte y entrégalo en las manos de Dios. Y cuando tú lo entregas en las manos de Dios y levantes tus ojos, ahí va a estar la provisión. ¿Tú quieres ver provisión para tu vida? ¿Tú quieres ver bendición para tu vida? Pues lo que tú amas, entrégaselo al Señor. Y di: Señor, a partir de hoy tú realmente serás lo primero en mi vida. Si tienes fuerza para pararte y para llegar a la iglesia, no dejes de recibir la bendición que Dios te va a dar. Porque en ese lugar puedes encontrar tu sanidad. En ese lugar puedes encontrar la liberación. En ese lugar puedes encontrar las cosas de Dios. ¿Es un sacrificio? Sí, quizás quisiera estar acostado en mi cama. Pero hoy Dios está viendo que hiciste un sacrificio. Te levantaste sintiéndote mal porque para ti Él es importante. Y le estás diciendo a Dios: tú eres importante en mi vida. Yo no me pierdo la oración, yo no me pierdo la prédica, yo no me pierdo la palabra de Dios, aunque me sienta mal. ¿Por qué? Porque ese sacrificio. Si no fuera un sacrificio, pues no fuera algo importante. ¿Saben por qué en el béisbol se llama sacrificio? Porque en ambos casos el bateador es out, está fuera, no se envasa. Y muchas veces, cuando lo ponen en el relato del juego, ni siquiera lo nombran. Nombran que dio el giro, el que anotó la carrera, pero el que se sacrificó, muchas veces no lo nombran. Porque tiene que ponerse así. No sé si ustedes vieron la lámina, que el que sale en esa lámina soy yo. No, mentira. Vieron la lámina que sale así en posición de toque. Ahí, yo soy out. No importa, pero me estoy sacrificando por el equipo. Estoy avanzando los corredores. Y un simple toque, un simple fly, trajo un título. Pues siempre el sacrificio no nos va a gustar, pero va a traer bendición. Pregúntele a Abraham: Abraham, ¿te gustó de que el Señor te haya dicho que llevaras tu hijo hasta allá arriba? Fueron 3 días. No fue que el Señor le dijo: Abraham, estaba viendo cómo estaba tu corazón. Está bien, ya sé que eres capaz de entregar a tu hijo por mí. Pasada 1 hora y media, 3 doritos más, ya, se acabó la prueba. Fueron 3 días. Y 3 días donde ese Isaac iba pegando brinco. Y vamos para el sacrificio, y vamos para el holocausto. Papá, ya vamos a llegar. ¿Y dónde está que no lo veo? Y Abraham, sabiendo que era él el que le tocaba estar montado en ese altar. Fueron días duros, pero el sacrificio va a traer la provisión. Así que a partir de hoy, cada cosa que tú hagas, hazla como para el Señor. Que lo de Dios sea importante en tu vida. Eso es el verdadero sacrificio. Llega a tiempo, llega temprano. Que lo de Dios sea importante, como una cita a la embajada para sacar una visa. Imagínense la situación que estamos hoy en Venezuela, que la embajada está cerrada y te mandaron para México y tu cita es a las 8. No, yo voy a llegar a las 8:30. Mira, después que yo me fui de Venezuela para México, una cita que dan cada 6 meses, que si me la reprueban no voy a poder llegar. ¿A qué hora es la cita? A las 8. A las 6 de la mañana estamos sentaditos allá afuera con el Señor del café. Y yo les voy a predicar de la palabra de Dios. Y cuando abran esa puerta, yo soy el primero en entrar. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo al sistema: esa visa es importante para mi vida. Porque con esa visa puedo llegar a los Estados Unidos. Y después que esté en los Estados Unidos, pues ahí aplico para otras cosas. Busco la residencia, me quedo legal y comienzo una nueva vida, una nueva oportunidad para mi familia. Le estás diciendo al sistema que el sistema es importante. Cuando tú te paras temprano y llegas temprano a la iglesia, tú le estás diciendo a Dios: tú eres importante. No te dejo de último. Para mí tú vales. No hay tiempo que valga más que estar en la presencia de Dios. Pero tenemos que provocarlo.
Por eso yo no puedo entender que mucha gente ni siquiera en la mañana toma un tiempo de decir sacrificio. ¿A qué hora te paras tú? A las 5, pastor, pero corriendo, le preparo la comida a los muchachos y saliendo a trabajar. Párate a las 4:30. Para que esa media hora sea la media hora de estar en la presencia de Dios. Pastor, pero es que eso es muy difícil. Eso es sacrificio. Hello, ¿entendieron la prédica? Eso es sacrificio. ¿Te quitaste media hora de dormir? Sí, es sacrificio. Ahora te voy a dar un dato adicional que no aparece en la palabra de Dios, pero esa última media hora que jorongas Instagram antes de cerrar tus ojos, TikTok o cualquier cosa llamada redes sociales, quítatela. Y esa última media hora se la anexas a la media hora de la mañana y vas a poder descansar lo mismo. Eso es un bonus que le estoy dando. Pero si no, sacrifica. Porque sin sacrificio no vas a poder ver la mano de Dios obrar. Todo lo que le pasó a Abraham lo llevó a prepararse a la promesa. Ahora viene la promesa. Ahora vas a ser padre de multitudes. Lo que te había dicho, ahora se va a cumplir. Ahí tienes a tu hijo Isaac. Ahí tienes un corazón aprobado. Ahora tú eres el hombre que tiene más fe sobre la faz de la tierra. Ahora viene a recibir tu bendición. Cada vez que tú te sacrificas y Dios es lo primero, tú te estás preparando para recibir la promesa. Así que yo no sé cuántos de ustedes quieren recibir esa promesa. Yo sí la quiero recibir. Y por eso nos toca sacrificarnos. Sí, de repente nos toca acostarnos tarde por X situaciones, porque los hijos están enfermos o por lo que sea. Pero cuando nos paramos al día siguiente con nuevas fuerzas y el Señor ve lo que tú estás haciendo, eso va a traer bendición. Así que recuerden este día que siempre un toque de sacrificio te va a avanzar hacia la bendición de Dios. Amén.